que mencioné. Bien, mis amados hermanos, para mí es un gusto volverlos a ver, aunque los estoy viendo solamente de la mitad hacia arriba. Pero como la Biblia dice que los ojos son el espejo del alma, entonces no hace falta, mejor que la boca esté callada. Porque dice el libro de Santiago que la boca trae problemas, porque la lengua, cuando está suelta, ¿qué dice Raúl? Él sabe. Cuando la lengua se suelta, dice que causa estragos, incendios, problemas, dificultades y bueno, todo eso que nosotros conocemos. Pero ahora estamos, pues ahora todo el mundo está con la boca callada, ¿sí? Y ¿no le ha pasado a usted eso? Me pasa a mí, no sé a usted, pero que cuando estamos en la calle y estamos con eso aquí, no nos produce hablar. ¿Le ha pasado eso a usted? No nos produce hablar y uno quiere solamente hacer señas y se siente incómodo. Es algo psicológico, cuando se coloca eso allí es como que queda frenado para hablar. Así, por una parte es bueno y por otra parte es malo. Mis amados hermanos, que el Señor del cielo les bendiga, que el Señor del cielo les guarde a cada uno de vosotros. Me da mucho gusto verlos en esta mañana aquí, cumpliendo los protocolos que el gobierno de nuestro país nos ha implementado, pues el COE Nacional. De esa manera nos reunimos y de esa manera nos unimos ahora a estar en este lugar para glorificar el nombre de nuestro Dios. A los tiempos cantar juntos. Bueno, ni tan juntos porque estamos a 2 metros de distancia separados, ¿no? Pero estar unidos en la casa del eterno Dios, aquí en el lugar donde se reúnen los hijos de Dios, verdaderamente es una bendición total. Damos gracias al Padre Eterno porque Él es el único que hace que sea posible que estemos en este primer culto después de 5 meses, este primer culto de domingo. El martes estuvimos reunidos en el culto de oración, muchos hermanos vinieron también. El día jueves también estuvimos acá en este lugar reunidos y lo disfrutamos. De saludarnos unos a otros. También el día de hoy estamos acá. ¿Alguien por primera vez está aquí? Levante la mano si es que alguien ha venido por primera vez. Me gustaría darle la bienvenida. ¿Alguien por primera vez? ¿Tú por primera vez? Sí. Ok. No dije por primera vez en la cuarentena, sino por primera vez. Bueno, tengo acá. ¿Cómo es tu nombre? Gustavo. ¿Alguien más por aquí de pronto? ¿Primera vez? ¿No? Bueno, Gustavo, que Dios te bendiga y bienvenido. Esta es tu casa, esta es tu familia y esta es tu iglesia. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial. Bien, en esta mañana doy gracias a Dios también por la salud de este servidor y por las oraciones de todos vosotros que han hecho desde sus casas cuando se enteraron de que estaba un poco mal. Bueno, casi me adelanto, pero aquí estoy. Dijo la hermana Norma, ¿sí le conocen a la hermana Norma? Sí, Norma Alcíbar, de acá de Ministerios Miles. Ella es la que causa molestias en la iglesia. Hierba mala nunca muere. Así que aquí estamos para continuar, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Ya se saludaron de lejitos, dijo el hermano Diego. Ahora hay que saludar en el espíritu, de lejos. ¿Sí? Pero vamos a avanzar, vamos a seguir a pesar de todo este distanciamiento, a pesar de todo este freno, a pesar de todo lo que está ocurriendo. Extrañamente a las iglesias nos han colocado así de esta forma, pero bueno, vamos a continuar, no vamos a desistir, vamos a cumplir lo que debemos cumplir, pero vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Tú y yo hemos nacido ¿para qué? ¿Para qué? Para glorificar y exaltar el santo nombre de nuestro Señor. Lo bueno de todo esto, hay que sacarle provecho a todo. Dice la Biblia que los que aman a Dios todo ayuda para bien. ¿Y sabes qué es lo bueno de todo esto? Es que a esa distancia difícilmente le va a dar sueño. Difícilmente le va a dar sueño y difícilmente van a estar quizás queriendo conversar. A esa distancia, porque a 2 metros de distancia toca gritar ya. Ok, mis amados hermanos, les invito que por favor en esta mañana, hoy voy a compartir este tema que lo he aplazado por motivo de mi salud, pero hoy voy a cumplir con este tema, el reino milenial de Cristo. Este tema acerca del milenio
que ha sido bastante hablado, dicho, predicado, enseñado, principalmente en los últimos tiempos. Y hoy vamos a tener, de hecho no lo vamos a lograr terminar hoy porque ese es un tema bastante amplio. Pónganse de pie, por favor, y vamos a leer la escritura en el libro de Apocalipsis capítulo 20. Ve conmigo, por favor, al libro de Apocalipsis capítulo 20. En el último, las últimas hojas, capítulo 20, verso 1. Saludo también a mis amados hermanos allá en la plataforma de Facebook y en la plataforma de YouTube, a la Iglesia del Aire. Así nos bautizaron un hermano, ya me olvidé, debía haberlo anotado para tenerlo de recuerdo. La Iglesia del Aire, la iglesia en la red. Somos miles, una familia que estamos en diferentes países, reunidos y unidos. A todos aquellos que están en sus hogares, aquellos hermanos que también se han reunido. Hay familias que se reúnen en un solo lugar allá en Estados Unidos, que están reunidos en este momento escuchando la palabra del Señor como una célula. Hay varias células en este instante. ¿Sabían ustedes que en esta pandemia creció muchas células? En Colombia, en Venezuela, en diferentes países crecieron células de este ministerio que se encuentran en este instante reunidos también con una pantalla allí, observando el culto juntamente con todos nosotros. Gloria a Dios por eso. A todos mis hermanos allá, los que están reunidos, a las familias que se encuentran reunidos allá en Estados Unidos, en Honduras, en Chile, en Bolivia, en Perú, a mis hermanos peruanos, en Costa Rica, Puerto Rico, en Colombia, Venezuela, en México, mis hermanos mexicanos, muchos hermanos que están conectados ya acá con sus familias, escuchando también las células de allá de México. Dios les bendiga. Es para nosotros un placer compartir con ustedes en esta mañana. ¿Se dan cuenta? Todo ayuda para bien. Esta pandemia nos ayudó para bien. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 20. Ahí en tu casa toma tu Biblia, por favor. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1. ¿Lo tiene ya? Dígame amén. Ok, listo pues, ahora vamos a leer Apocalipsis capítulo 20 en el nombre de Jesucristo. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró. Y puso su sello sobre él, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Verso 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Versos que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Verso 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, sobre la anchura de la tierra. Vamos a leer el desenlace. Y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Acompáñenme en esta corta oración. Padre eterno, creador de los cielos y la tierra, por permitirnos estar reunidos en este lugar. Nos presentamos delante de usted con la única intención, Señor, de aprender, de conocer, pero por sobre todas las cosas, estar a cuentas con usted, amado Padre. Perdónanos en el nombre de Jesucristo. Te pedimos perdón por todas nuestras desobediencias y faltas y fallas que a diario cometemos, amado Padre Celestial. Y ahora, en este momento, te pedimos que abras los camos para que podamos prepararnos, Señor,
en este mundo, en esta vida, Señor, para vivir la vida abundante que fue prometido por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amado Padre Celestial, como siervo inútil me presento delante de ti con reverencia y con toda la humildad y con toda la dependencia, para rogarle, pedirle que por amor de su nombre tenga misericordia de este siervo suyo, Señor, esclavo suyo, Padre. Quiero en esta mañana compartir y así de esa manera, Padre Santo, hoy pueda llevar el mensaje que usted ha colocado, Señor, en mis labios a este pueblo que se encuentra presente en diferentes partes del mundo en este instante, Señor, escuchando esta transmisión. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. No permitas que ninguna palabra motivada por emociones o sentimientos salgan de mis labios para entorpecer el corazón de mis hermanos, sino que sea solamente su palabra la que hoy alumbre el entendimiento, dirección, exhorte, forme, llame la atención y nos haga entender, Señor, hoy, en el nombre de Jesucristo. Y toda palabra humana que salga de mis labios desaparezca, caiga a tierra y muera. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Sigan, algunos deben estar acostados y algunos deben estar sentados. Pero bueno, le damos gracias a nuestro Dios. ¿Todo bien? Ok, listo pues. Bien, mis amados hermanos. Ahora, este capítulo 20 del libro de Apocalipsis, 10 versículos en su totalidad, donde se habla de este tema, de ese desenlace, ha sido motivo de muchas predicaciones y enseñanzas durante todo este tiempo. Y no solamente durante todo este tiempo último, sino desde el principio. Porque cuando Cristo Jesús fue arrebatado, cuando en el año 97 o 97, bueno, no existe una certeza cuando fue escrito el libro de Apocalipsis, apareció este mensaje acerca de los 1000 años. Ellos fechas de donde contaron los años. Contaron los años desde que Jesucristo nació. Dijo 1000 años, entonces vamos a contar esos 1000 años. Luego, cuando Jesucristo murió, contaron 1000 años. Y luego, cuando la iglesia del Señor fue sellada en el día de Pentecostés, contaron 1000 años. Imagínate cuando se cumplió los primeros 1000 años. Los primeros 1000 años. Existió durante todo este tiempo. En los 1000 años que ya pasaron y los otros 1000 años más que ya pasaron, que estamos ahora en el año 2000, ha sido un punto de referencia, ha sido un punto de estudio, de predicación, y existe durante todo ese tiempo se han formado 6 escuelas de interpretación. ¿Qué dije? 6 escuelas de interpretación, pero habiendo 2 escuelas predominantes de donde nacen todas las interpretaciones. 2 escuelas. Por un lado tenemos los milenialistas, los que creen en los 1000 años literales y físicos a cumplirse, y por otro, bien. Y esas 2 escuelas se ha ido desmembrando en varias escuelas de interpretación, de las cuales hoy quiero también hacer referencia para que usted tenga conocimiento de causa y así de esa manera usted pueda ir entendiendo. Y de hecho, más de uno tenemos ya ciertas escuelas que nos han enseñado, hemos absorbido ese conocimiento y hemos predicado, inclusive en algunos de los casos, en mi caso así sucedió también. Hemos predicado nosotros ese tipo de escritura debe interpretar a la escritura. Así que por esa razón me voy a tomar el tiempo para que quizás en unas 3 domingos podamos compartir suave, lentamente, despacio, y así podamos nosotros entender utilizando el contexto y la interpretación misma de la escritura al respecto de esos 1000 años. Y de hecho, escucha esto, solamente en el capítulo 20 encontramos este tipo de expresión de 1000 años. En el resto de la escritura no encontramos en ningún lugar más, en ninguna parte más. Y eso ha llamado la atención de todos. Por esa razón ha aparecido
aparecido la idea y la intención de revisar la Biblia desde el principio hasta el final, para mirar en todo su contexto, hablar acerca de estos 1000 años. Por lo tanto, habiendo dicho esto, mis amados hermanos, yo quiero a continuación presentar una breve descripción, no una descripción así a fondo, porque también podremos hacer una serie acerca de esto, pero esto no es lo importante, sino una breve explicación acerca de las escuelas de interpretación. Tenemos 6 escuelas de interpretación. Quiero empezar por la primera, el premilenialismo. Esta escuela se cree que después de su regreso a la tierra, esa es la forma de creer, Jesucristo establecerá el reino prometido a la nación de Israel, donde Jesús, como rey, gobernará desde Israel y conforme a la promesa hecha a su padre David, desde Jerusalén será el amo y señor y gobernará por 1000 años. Esto es lo que la escuela de interpretación, el premilenialismo, menciona al respecto. Además, en estos 1000 años, también dice esta escuela que se va a restablecer todos los sacrificios, todo lo que el Antiguo Testamento menciona. Se va a restablecer el sacrificio de la vaca roja, el sacrificio de los machos cabríos, el sacrificio, todos los sacrificios que encontramos en el libro de Levítico se va a volver a practicar otra vez de acuerdo a esta escuela de interpretación. En otras palabras, el antiguo pacto vuelve a entrar en vigencia en estos 1000 años para regir, escuchad con atención, para regir al mundo entero utilizando todo este andamiaje que el antiguo pacto lo estableció. Eso es lo que enseña el premilenialismo. Por lo tanto, todas las naciones dicen que van a ir a adorar allá en Jerusalén, allá en la tierra, en Medio Oriente, a la Israel que hoy conocemos, que fue fundado en el año de 1948, presentar sacrificios en ese lugar y quemar incienso y todo aquello. Es lo que menciona esta escuela del premilenialismo. 3 días de resurrección corporales separadas por 1000 años. La primera resurrección, dicen ellos, de la iglesia, conocida como el rapto secreto de la iglesia. Ahí hay resurrección de los muertos que murieron en Cristo, la primera resurrección. Y la segunda resurrección es al final de la tribulación, de los 7 años de tribulación. Al final existe otra resurrección. Ahí resucitan todos los santos que murieron en el Antiguo Testamento, etcétera, etcétera, y los que murieron en la tribulación también. Y la tercera resurrección, los injustos que van a resucitar al final del milenio. 3 resurrecciones. ¿Verdaderamente la Biblia menciona tal cosa? Vamos a mirarlo ahora con la Escritura. Si es que hay 3 resurrecciones, o hay 2 resurrecciones, o hay 4, que habrá 3 días de juicio. O sea, 3 días, o 3 juicios más bien dicho. Primero, el tribunal de Cristo, donde la iglesia va a ser llamada a cuentas para dones y galardones. Y en segundo lugar, el juicio a las naciones, que tomará lugar en el comienzo del milenio. Habrá un juicio al inicio del milenio, o sea, finalizando los 7 años que se enseña, que ya ustedes conocen, que no existen tal 7 años de tribulación. A los 7 años, terminados los 7 años de tribulación, dice que ahí empieza, termina con un juicio a todos los impíos, y ahí empieza el reino milenial, un juicio. Y el juicio final es el juicio del gran trono blanco. Entonces, esta escuela de interpretación premilenial enseña que existen 3 resurrecciones y 3 días de juicio. En la segunda parte se encuentra el premilenialismo histórico. Esa es otra escuela de interpretación. Hago esta explicación para que a nadie le quede la duda de lo que vamos a aprender hoy en esta mañana. El premilenialismo histórico enseña que el anticristo aparecerá en la tierra. Enseña de otra manera, y en los 7 años de tribulación comenzará, o sea, con la aparición del anticristo empieza los 7 años de tribulación, y luego seguirá el rapto. Después de esto vendrá el rapto, y entonces Jesús y su iglesia regresarán a la tierra y fundarán el gobierno de los 1000 años.
y los fieles seguidores de Cristo vivirán en Jerusalén, estarán en Jerusalén gobernando y dominando por todo a todas las naciones. Y inclusive dice: yo voy a estar de gobernador en Lago Agrio, yo voy a estar de gobernador en Quito o en Ecuador, yo voy a ser jefe de Estado. Y todo eso se ha enseñado, se conoce como reino ahora también. El premilenialismo histórico y el premilenialismo dispensacional son dos sistemas diferentes en la escatología. ¿Cuál es la diferencia? El premilenialismo histórico enseña que la iglesia estaba ya anticipada en la profecía del Antiguo Testamento, mientras que el dispensacionalismo enseña que la iglesia no se menciona en los profetas del Antiguo Testamento. Existe esa diferencia hablando del milenio. Es bastante amplio esto de aquí. Así que ese es el premilenialismo histórico. Ahora, el dispensacionalismo. En tercer lugar viene la otra escuela de interpretación llamada el dispensacionalismo. Ese es el que más se conoce hoy por hoy. Este sistema de estudio dispensacional divide a la historia del mundo en 7 edades, que también he explicado en otras ocasiones. No voy a explicar esas edades. De acuerdo a los dispensacionalistas, escucha con atención esto: la iglesia constituye un paréntesis en la relación entre Dios y la nación de Israel. La iglesia es la identidad de un paréntesis entre Dios e Israel. En otras palabras, dice Dios: a Israel me ha negado, me ha rechazado, y ahora yo voy a tomar otro pueblo llamado iglesia y voy a tomar para que estén conmigo, y luego de eso voy a ir por Israel, voy a ir por ellos, porque ellos son mi objetivo principal. Eso menciona el dispensacionalismo. En el dispensacionalismo, el pueblo de Israel es el centro de la teología. ¿Me entendieron eso? En el dispensacionalismo, Israel es el centro de la escatología, de la teología, del estudio. Ellos prácticamente a Israel lo colocan en el pedestal más alto, y hasta es motivo de casi adoración. Cuidado con maldecir a Israel, cuidado a la nación de allá del Medio Oriente, cuidado con eso, y hay que bendecir, y que ustedes conocen ese tema. Eso hace el dispensacionalismo. El centro de su doctrina es Israel. Por lo tanto, dicen que cuando los judíos no adoren al anticristo y se nieguen ser marcados por él los va a perseguir y matarlos a todos. Y los sacrificios también, ellos dicen que los sacrificios del antiguo pacto van a volver a establecerse nuevamente en esos 1000 años, y todos los sacrificios y toda la línea sacerdotal de los levitas. Por eso ustedes han escuchado en los últimos tiempos, dicen que ya está, los levitas ya están listos para ejercer su liderazgo, que ya están, bueno, todo eso que ustedes conocen. Luego tenemos al dispensacionalismo progresivo. ¿Qué es eso? El dispensacionalismo progresivo se diferencia del tradicional en que ellos no ven una diferencia entre Israel y la iglesia. Dice: Israel y la iglesia es igual, lo mismo, no tiene ninguna diferencia. Mientras que el dispensacionalismo tradicional, ellos dicen que hay una diferencia total. La iglesia es un pueblo y Israel es otro pueblo, y Dios tiene planes específicos para Israel y planes específicos para la iglesia. Hay una diferencia entre eso y allí. Por lo tanto, también profesan un rapto antes de la tribulación, y los eventos que ellos mencionan es casi semejante al dispensacionalismo mismo. No quiero ahondar en esos puntos porque no voy a enseñar este tipo de escuelas. Luego tenemos el postmilenialismo. ¿Se dan cuenta? Ese es un tema bastante discutido, y le decía yo a mis hijos hoy en la mañana que espero que mi garganta esté como está hasta ahora y me permita poder compartir completamente y abiertamente, ya que este es un tema bastante complicado, y la mayoría de los escatólogos y predicadores que van a enseñar este tema del reino milenial es uno de los temas más complicados de la escatología del fin de los tiempos. Así que vamos a ir con cuidado. Postmilenialismo. ¿Qué es el postmilenialismo? Ellos mantienen una posición similar a los amilenialistas. No ve un reino futuro de Israel
con la diferencia de que se cree que la iglesia llegará a dominar el mundo. Ellos, el postmilenialismo, dice que es la iglesia la que llega a gobernar el mundo ahora. No hay tal 1000 años futuros, son 1000 años presentes, pero la iglesia es la que tiene el poder absoluto y no Israel. La iglesia. Aquí encontramos a ellos, a la doctrina del reino ahora. El reino ahora, de la confesión positiva, del yo decreto, yo establezco, yo ordeno. Ese es el postmilenialismo. De ahí se desprende el postmilenialismo. Yo ordeno, yo tengo el poder, yo soy rey, yo soy hijo del rey, yo tengo la fuerza, yo esto, yo aquello, yo lo otro. Entonces, esta escuela enseña que la iglesia es la que tiene el poder ahora y que está reinando ahora. La iglesia reina ahora, es el reino ahora, así se llama esta tendencia. En este estudio del postmilenialismo dice que después que la iglesia haya completado la tarea de conquistar el mundo, ¿no han escuchado esto? Lago Agrio para Cristo, ¿han escuchado esto? ¿Están acá? Lago Agrio para Cristo o Ecuador para Cristo, ese es el postmilenialismo. Ellos creen que deben conquistar y cuando Cristo venga, la iglesia va a entregar un reino ya conquistado. Toma mi rey, ya está todo conquistado ya. El postmilenialismo, ellos creen que a fuerza de la iglesia el mundo tiene que mejorar. Por eso es que han mirado ustedes que van llevando la gloria de Dios de nación a nación, y ahí están los profetas de turno que dicen que traen la gloria de Dios y que se va a desatar la gloria de Dios en los eventos que van a hacer, en las conferencias que hacen, van a desatar la gloria de Dios. Ese es el postmilenialismo, es la forma y la manera como lo entiendes. Quizás le va a ser un poco difícil entender ahora, pero si no, lo repiten otra vez y lo van investigando paso a paso, pues. Entonces, en esta teología, así como en la teología anterior, en la escatología anterior, Israel es el centro, el dispensacionalismo es el centro, Israel es el centro de su escatología. Ahora el postmilenialismo es la iglesia el centro de la escatología. La iglesia es el centro de la escatología. Así, eso es el postmilenialismo. Ahora, el último, el amilenialismo. Para el amilenialismo, los 1000 años no son un periodo físico literal, sino simbólico. Para el amilenialismo, todo este reino milenial los 1000 años no son 1000 años exactos, sino son 1000 años simbólicos. ¿Qué representa esos 1000 años? Un periodo largo de tiempo, y de acuerdo a esta escatología amilenialista, Apocalipsis es un libro netamente simbólico, donde existen símbolos, dragones, y existen bestias, existen, una cantidad de símbolos en el Apocalipsis, al contrario del dispensacionalismo, que ellos lo toman todo literal. Pero el amilenialismo no lo toma literal, sino como símbolo, y de hecho vamos a mirar esto con más calma más adelante. En este método de estudio se entiende bíblicamente que el reino de Cristo es espiritual y los miembros de la iglesia son los miembros de este reino que habla de los 1000 años, y que el reino fue establecido cuando Cristo vino por primera vez. Es lo que se enseña en la escuela amilenialista. En comparación a la posición premilenial, no reconoce que Cristo esté actuando ahora como rey sentado en el trono de David, ni tampoco ve a la iglesia como reyes y sacerdotes en un reino presente de Cristo, sino que todo lo ve a futuro, lo cual ha de tener lugar en el milenio. No sé si me entendieron, hice la exposición para que ustedes puedan diferenciar de todas estas escuelas teológicas. En el amilenialismo, Cristo es el centro de la escatología. Hay una diferencia muy grande. Cristo es el centro de la escatología. Todo está alrededor de Cristo Jesús. Entonces, el dispensacionalismo tiene como centro de la escatología a la nación de Israel. El postmilenialismo tiene como centro de su escatología ¿a quién? ¿Se acuerdan? ¿A quién? A la iglesia, correcto, a la iglesia. Y el amilenialismo tiene como centro de su escatología ¿a quién?
a Jesucristo, a Jesucristo. Habiendo ya entendido más o menos esto, teniendo con claridad, vamos a mirar qué es lo que la Biblia nos enseña a nosotros. Entremos en materia, pero antes de entrar en materia bíblica, quiero hacer notar, ya que Apocalipsis capítulo 20 es un versículo, es un capítulo que tiene una connotación desafiante para todo estudioso de la palabra. Es importante revisarlo desde antes para poder llegar al final, desde el principio, en otras palabras. Pero es preciso entender, estar de acuerdo en tres cosas puntuales, tres puntos importantes para estudiar la Escritura, la palabra del Señor. Primero, mis amados hermanos, presten atención, todos mis amados hermanos en todo lugar. Primero debemos entender y estar de acuerdo en esto: la revelación antigua debe ser entendida bajo la luz de la nueva revelación. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que la nueva revelación hace clara, no contradice a la revelación antigua. En otras palabras, toda revelación nueva no contradice a la revelación antigua, sino más bien la revelación nueva aclara a la revelación antigua. No sé si me entendieron. A esto se le conoce como la revelación progresiva. Debemos estar claros así. El Antiguo Testamento estaba nublado. Cuando vino el Nuevo Testamento fue alumbrado, aclarar a la revelación antigua, ¿no es cierto? Está claro, eso es algo lógico. O sea, el pasado tiene que aclarar lo que me está pasando ahora, porque dice que todo lo que ayer se sembró, hoy se puede mirar la cosecha. Ha sido maíz lo que se sembró, pensé que era otra cosa, ha sido maíz. ¿Están entendiendo ahora? Sí. En segundo lugar, tenemos que tener como principio que debemos mantener en mente total que no puede haber contradicción en la Biblia, en la palabra del Señor. Esta escritura no se va a contradecir a otro, no, aunque aparentemente en la escritura encontramos contradicción, pero no puede. ¿Por qué razón no puede? Porque Dios es ¿qué? Un Dios de orden. Porque Dios es ¿qué? Es el Espíritu Santo el que inspiró la palabra. No existe contradicción, no podemos encontrar contradicción. Y si encontramos contradicción, no es en la escritura, sino se encuentra en nuestro entendimiento, mas no en la palabra del Señor. Así que no debe haber contradicciones. Son tres principios que, si tomamos en cuenta en el estudio de este tema, vamos a tener con claridad todo. Ojo. En tercer lugar, quiero que estemos completamente de acuerdo que los textos que están en la escritura, que son claramente de entender, deben alumbrar a los textos que son textos oscuros. Hay textos en la escritura que son difíciles de entender. Por lo tanto, hay textos claros que alumbran a los textos oscuros. Y no es al contrario, no es un texto oscuro que alumbra al texto claro, no, es al contrario. Entonces debemos estar muy claros. La revelación que es más clara debe alumbrar a la revelación que está aún todavía oscura. Por lo tanto, textos en la escritura, ese es en tercer lugar. Los textos bíblicos que son más oscuros o difíciles de interpretar deben ser interpretados. Nunca se debe utilizar un texto de difícil interpretación para interpretar y comprender los que son simples y claros en su mensaje. Estos tres puntos es importante. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Por lo tanto, la revelación antigua debe ser explicada y alumbrada por la nueva revelación. En segundo lugar, los textos no se contradicen. El Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento, pero oscuro. Y el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado. Es interesante, no sé si entendieron esto, aunque parece trabalenguas, pero lo repiten ahora. Lo bueno que ahora queda grabado una sola, hasta las fallas y los errores, ¿eh? Bien, miraremos entonces nosotros, escuchen con atención, miraremos nosotros entonces a la luz del Antiguo Testamento el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 20 lo vamos a alumbrar con el Nuevo Testamento. Estos 1000 años lo vamos a alumbrar con textos más claros. No vamos a alumbrar, todos han coincidido, todos los estudiosos de la palabra del Señor y principalmente del tema escatológico han coincidido que Apocalipsis 20 es un
capítulo bastante difícil y complicado de explicar. ¿Por qué? Porque no tenemos contexto de los 1000 años. Sé que para algunos se le va a hacer un poco pesado, y sobre todo los que no han visto en el canal, pues en esta cuarentena compartí el rapto de la iglesia, compartí el anticristo, compartí la semana 70, temas escatológicos que son de rigor, los compartí. Si no lo han visto, entonces van a tener un poco de sufrimiento aquí. Me acostumbré a estar en casa, entonces ya llegaba la hora de predicar, me levantaba y me iba a predicar. Entonces me acostumbré a estar en casa. Y dijo una hermana hoy en la mañana, ¿sí? En la mañana en la puerta, dice: pastor, yo ya no quería venir. ¿Por qué? Porque me acostumbré a mirar acostada con un tinto, una tostada, ¿sí? Mirar la predicación. Y si me da sueño dormir, no está el pastor, ni tampoco los hermanos, el hermano Clever, ni el hermano Jesús Arango para que me hagan despertar. No hay nadie, entonces puedo dormir. Nadie me mira, ¿sí? Entonces me acostumbré, pastor, y ya me daba pereza. Yo a ustedes les felicito, porque ustedes que se encuentran hoy, en esta mañana aquí, vinieron acá, dijeron: no, yo quiero estar unido con la iglesia del Señor. Gloria a Dios por eso. Yo quiero estar, sí o no, que ustedes también pueden estar en casa mirando en casa la predicación, ¿sí o no? Pueden estar en casa allí sin estar colocándose camisa, pantalón, ahí en chanclas, en pantaloneta, qué sé yo, o con la pijama todavía, las mujercitas con la pijama todavía, ahí están así todo con los pelos alborotados, y ahí están sentados ahí mirando y durmiendo y mirando, durmiendo y mirando, durmiendo. Ya se cansan, se van a comer, regresan y todo eso, ¿cierto? Pero ¿por qué hemos venido hoy acá? Porque el cuerpo de Cristo llama al cuerpo. No, dice, el cuerpo de Cristo llama al cuerpo de Cristo. Yo me alegré con los que me decían, ¿qué cosa? Dígalo fuerte, ¿qué cosa? A la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. No, mañana, hermanos, pastor, mañana hay culto. Sí, Señor. Ya, ok, voy a irme entonces. Amén, amén, amén. Y yo me alegré cuando hay muchos hermanos. Oye, y me llama mucho la atención aquí. Yo pensé ver aquí a mis hermanos que cada vez: pastor, ¿cuándo abre la iglesia? Todavía no podemos. Después: pastor, por favor, extraño ir a la iglesia. Todavía no podemos. Pastor, por favor, ya abran la iglesia. Todavía no podemos. Y varias veces me han escrito: pastor, por favor, hace falta. Y no están. ¿Qué era entonces eso? ¿Qué era entonces eso? Y si me estás escuchando allá donde estás allí, eres un bandido y una bandida. Falso profeta, dice Pablito. Falso profeta. No, pastor, pastor, yo quiero, por favor, nos hace falta. No importa, yo quiero estar allá, aunque sea a 3 metros, pero yo quiero estar en la casa del Señor. Quiero estar ahí adorando al Señor. Quiero glorificar el nombre del Señor. Mira, me han fastidiado y no están. Y más bien los que nunca dijeron nada están. Gloria a Dios por eso. ¿Sí? Gloria a Dios por eso. Aquí estamos. ¿Se dan cuenta? Por eso dice. Y al uno le dijo: ándate a la finca y dame trayendo una racima de verde. Es un ejemplo nada más, eso no está escrito, pero así lo dijo. Envió para que haga algo al uno. Él dijo: no, yo no puedo, yo hoy no puedo, estoy ocupado, no quiero ir. El otro dijo: no se preocupe, yo voy, aquí estoy yo para ir, yo soy tu hijo amado. Y el que dijo que iba a ir al culto no fue. Y el otro que dijo que no iba a ir, ¿qué hizo? Se puso a meditar, a pensar. Yo sé que más de uno le pasó eso. Se puso a meditar: ¿voy o no voy? O me quedo aquí en casa relajado, comiendo crispetas, las hamburguesas del hermano Diego que sobró porque estaban muy grandes, para calentar hoy en la mañana. Y después dijo: no, yo voy. Yo me alegré con aquellos que me dicen levantar las manos para cantar y honrar el nombre de nuestro Señor. Y están acá. Así que no todo el que dice, dígalo, no todo el que dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Amén, amén, amén. Okay, ese era un corte comercial. Así que bienvenidos a ustedes que se encuentran aquí, que vinieron hoy determinados para estar en el culto en esta mañana. Y los que dijeron que van a... Ojalá vengan. Ok. 3 puntos importantes a considerar en el libro de Apocalipsis capítulo 20. Ya lo leímos, ahora vamos a revisarlo parte por parte. Satanás, ¿quién lo encerró? ¿Están acá? ¿Quién lo encerró? Un ángel. ¿Por cuánto tiempo lo encerró? Por 1000 años. Bien. Ahora, ¿para qué le encerró? ¿Para que no qué? Para que no engañara a las naciones. Oído, presten mucha atención a lo que menciona el texto. En segundo lugar, algunos personajes, un grupo de personas que están sentadas en un trono y están juzgando. De los decapitados, las almas de los decapitados, ¿cuáles son ellos? Los que no adoraron y no se rindieron a la bestia ni recibieron su marca en la mano derecha. Y dice que ellos son reyes y sacerdotes. Oído, son reyes y sacerdotes. ¿Qué son? Reyes y sacerdotes. ¿Por cuánto tiempo? Por 1000 años. Resurrección. En tercer lugar, 1000 años están anclados y están concatenados con la venida de Cristo. En esto sí, todas las escuelas de interpretación estamos de acuerdo. Estudiosos de la palabra, estamos de acuerdo. ¿En qué? En que Jesucristo viene por segunda vez. Jesucristo viene por segunda vez, Él viene por su iglesia. Todos estamos de acuerdo en eso. Y que la iglesia va a ser arrebatada, estamos de acuerdo. Unos dicen antes, después, pero todos estamos de acuerdo en eso, en que viene por nosotros. Porque Juan 14 dice esto, va y viene por su iglesia. ¿No es cierto que sí? Bien, entonces ahora también estamos de acuerdo en que estos eventos a realizarse, a llevarse a cabo, va a ocurrir, estos 1000 años va a ocurrir en la segunda venida de Cristo. Con la segunda venida de Cristo se instauran los 1000 años, eso dice el dispensacionalismo, y todas las escuelas estamos completamente de acuerdo en que en la segunda venida de Cristo es donde van a venir todos estos eventos. Por lo tanto, es importante, mis amados hermanos, escuchen esto, es importante prestarle atención y con suma atención a todo lo que está relacionado con la segunda venida de Cristo. Si nosotros revisamos la segunda venida de Cristo en todo el contexto de la Escritura, va a aparecer la realidad. Recuerda, los textos más claros deben alumbrar a los textos más oscuros. Entonces vamos a mirar nosotros los eventos relacionados con la segunda venida de Cristo. Uno de los eventos que mencionan aquí es la resurrección física de los creyentes. Vamos a la escritura, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. ¿Lo tiene ya? Dice la palabra del Señor allí. Es un versículo bastante conocido y muy predicado. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí existe un detalle: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y ustedes pueden leer más adelante y dice, y luego, haciendo referencia a este primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado vivos, seremos arrebatados. Está contando la escena de la venida del Señor. Bien, aquí tenemos el detalle de la resurrección de los justos, de los que murieron en Cristo. Existe una resurrección. ¿Cuándo? En la venida de Cristo. En la venida de Cristo, con claridad. Voy a volver a leer, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué va a pasar? Descenderá del cielo. Esto está hablando de ¿qué? De la venida de Jesucristo. No hay lugar a duda. ¿Y qué va a ocurrir en la venida de Cristo? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay una resurrección en la venida de Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Hay una resurrección.
Primera de Corintios 15, 52. Primera de Corintios 15, 52. A los que están escuchándome allá y ustedes también, allí me van a disculpar cuando haga sonar mi garganta, porque recuerden que aún todavía hace falta vino, creo. Sí, Primera de Corintios 15, 52. En un momento, ¿cuándo va a ocurrir esa resurrección de los muertos? En un momento. ¿De qué forma? En un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuándo va a ocurrir? A la final trompeta, porque se tocará la final trompeta. ¿Y qué va a pasar? Y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Aquí tenemos con claridad ya en la venida de Cristo, tenemos con claridad nosotros la resurrección de los muertos en Cristo. Así que cuando venga la resurrección, cuando venga Cristo, habrá una resurrección física de los que han muerto en Cristo Jesús. ¿Estamos claros allí? ¿Y cuándo va a ocurrir esa resurrección física de los muertos en Cristo? Cuando Cristo vuelva. Está claro, no hace falta interpretar ni nada. ¿Por qué razón va a ocurrir eso? Porque Jesucristo lo dijo, Juan capítulo 6, versículo 38. Juan 6, 38, 40. Dice la palabra, Cristo Jesús hablando, mencionando ya de su muerte, de lo que Él vino a hacer, dice lo siguiente. Juan 6, 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Qué es ese día postrero? El día de la venida de Cristo. ¿No es cierto que sí? El día de la venida de Cristo. Eso se llama día postrero. Mira, aquí encontramos. ¿Cuándo van a ser los muertos resucitados? Cuando Cristo venga. Ahora Jesucristo dice, ¿cuándo va a ocurrir esa venida y esa resurrección? En el día postrero. Por lo tanto, el día postrero es el día de la venida de Cristo. ¿Estamos claros, cierto? Verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo, otra vez, le resucitaré en el día postrero. Una vez más, verso 43 del mismo capítulo. Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 54 del mismo capítulo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. En ese solo capítulo, por 3 ocasiones, menciona que Cristo va a ser el autor de la resurrección en su venida a aquellos que han creído en Cristo Jesús. Digan un amén por eso. Gloria a Dios. Amén, amén. Ese es el día que estamos esperando y anhelando desde que conocimos a Cristo Jesús. Ahora, Juan 11, 24. Ahí encontramos a Lázaro. Cuando Lázaro murió, Cristo llega, todos están llorando, Cristo también llora y dice, no se asusten. ¿Por qué? Porque no está muerto, solamente duerme. Él va a resucitar. Y Marta, le dice, yo sé que resucitará en la resurrección. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Dígalo fuerte, ¿cuándo? En el día postrero. Entonces, observa, existía una fe, existía una doctrina establecida por Cristo mismo que Él le iba a resucitar en el día postrero. ¿Cuándo? En su venida. Cuando Él regrese, yo los voy a resucitar a todos aquellos que han creído en mí. A tal punto que Marta hizo referencia a esa doctrina. Y dice Marta, yo sé que mi hermano Lázaro va a resucitar en el día postrero. ¿Cuál es ese día postrero? El gran día de la venida de Jesucristo. Estamos claros, ¿verdad? Pero eso, ¿qué tiene que ver con el milenio? Tranquilo. Recuerda, vamos a alumbrar ese texto oscuro con textos más claros. El contexto de la Escritura nos va a dar la respuesta a esto.
Por lo tanto, aquí encontramos nosotros un acuerdo tanto Jesucristo con los congregantes, la iglesia con el pastor y las ovejas. La resurrección física y corporal de los muertos en Cristo, y en segundo lugar, esa resurrección se llevará a cabo ¿cuándo? En la venida de Jesucristo. No hay que darle tantas vueltas. En la venida de Jesucristo va a haber la resurrección de los que han muerto en Cristo. ¿Está claro hasta aquí, cierto? Bien, vamos allí. Por lo tanto, la resurrección física del cuerpo de los que han creído en Cristo Jesús va a ocurrir en el último día. Pero eso no es todo. Aquí encontramos algo que nos va a llamar la atención. Hasta aquí dice, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Entonces, los otros muertos, los impíos, van a resucitar después del milenio. Eso dice el premilenialismo, también el dispensacionalismo. Vean, ahí viene la tercera resurrección, porque la segunda resurrección, la primera es en el rapto, supuestamente en el rapto, y la segunda es al final de la tribulación, y la tercera es después del milenio. Pero vamos a mirar qué dice la Biblia. ¿Cuántas resurrecciones hay? Si hay 3, 2 o 1. Juan 5:28. Ahora sí vamos a entrar un poco más a profundidad. Juan 5:28. Extrañamente la Biblia niega tales resurrecciones como se ha mencionado, ya que el mismo día en que los justos resucitan, la Biblia confirma que también resucitan los injustos. Los que aceptaron a Cristo resucitan en la venida, y también los que rechazaron a Cristo resucitan en su venida. Eso menciona la palabra. Hay una sola resurrección. No se vaya a enojar, vamos con calma, miremos qué es lo que la Biblia nos va a decir. Juan 5:28. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros, presta atención, ¿cuántos? Dígalo, ¿cuántos? Todos. ¿Y todos es qué? Todos es todos. Todos no es una parte. No, todos es todos. Llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros, está hablando de buenos y está hablando de qué? De malos. Cuando todos los que están en los sepulcros, interesante, oirán su voz. ¿Qué más dice? Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? A resurrección de condenación. Mira, mi amado hermano, la misma Biblia aclara lo que estaba oscuro. Primero los muertos en Cristo resucitan, gloria a Dios, yo voy a resucitar primero y los impíos después de 1000 años. Pero acaba de mencionar la escritura de que Juan 12:48. Juan 12:48. ¿Cuándo va a ser esa resurrección de los buenos y los malos? Dice así, Juan 12:48. El que me desecha y no recibe mis palabras, hablando de los malos, dice esto, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará, ¿cuándo? ¿Cuándo? En el día postrero. ¿Y cuándo es ese día postrero? Cuando venga Cristo. Y cuando venga Cristo, los muertos en Cristo, ¿qué pasa? Resucitan primero. Y los muertos sin Cristo, ¿qué va a pasar con ellos? También resucitan. ¿Cuándo? En el día postrero. En el día postrero, ¿se dan cuenta? Entonces, cuando los muertos en Cristo resucitan también en el día postrero. ¿Sí me entienden? En el día postrero. Entonces, vamos observando cómo las cosas se van aclarando. ¿Cómo se van aclarando? Mira esto. Dice, ella, hablando de la palabra, ella le juzgará en el día postrero. Ella le juzgará en el día postrero. Y ya que hemos mencionado que los incrédulos resucitarán en el día postrero, a resurrección de condenación y serán juzgados, dice, por la palabra de Cristo,
debemos tener bien en claro, para continuar esto, debemos tener claro que la Biblia nos dice que Dios ha establecido solamente un día, no 2 días ni 3 días, para juzgar al mundo. Un solo día. ¿Cuál es ese día? El día postrero. ¿Cuál es ese día? El día grande de Jehová. ¿Cuál es ese día? El día del Señor. ¿Cuál es ese día? El día final. ¿Cuál es ese día? El último día. Un día. Dios ha establecido un solo día. Un solo día. Ok. Un solo día. Hechos 17:31. Dejemos que la Biblia hable, ¿eh? Hechos 17:31. Dios estableció un día. No, pastor, Dios estableció varios días. No, Dios estableció un solo día. ¿Y qué dice allí? Por cuanto ha establecido, ¿qué cosa? Un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia. ¿Qué va a pasar? En un día, Dios estableció un solo día donde va a juzgar al mundo con justicia. No a la iglesia, sino a todo el mundo, donde están buenos y malos. Dice, por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Y quién es ese? Jesucristo. ¿Cuándo? En su venida. ¿Y cuándo es su venida? En el día postrero. Entonces en el día postrero va a haber la resurrección de los justos y también de los injustos. No estoy tan convencido, pastor, de lo que me está diciendo. Ok, entonces Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, verso: arrepentido, atesoras para ti mismo ira, ¿para qué? Para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Aquí está, ese día determinante. Versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿A quién? A cada uno conforme a sus obras. ¿Quiénes? Buenos y malos. Versículo 7, más claro aún todavía. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Un grupo. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Segundo grupo. ¿Cuándo va a ocurrir? En ese día. ¿Cuál día? El día postrero. ¿Y cuál es ese día postrero? En la venida de Cristo, en la segunda venida de Cristo. Ahí existe ese juicio, tanto para buenos y malos. Versículo, continuemos leyendo allí. Sino que obedecen a la injusticia, dice a todos aquellos malos. Verso 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz y a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Increíble. Versículo 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Versículo 16, que dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Te das cuenta? Ese día postrero. Por lo tanto, la resurrección no es que primero la iglesia resucita y luego de 1000 años resucitan otros. No. ¿Cuándo van a resucitar todos? En un día, en ese mismo día. Pero como que 1:6. Mostremos ese día. Judas 1:6. Y a los ángeles que no guardaron, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Para el juicio del gran día. A los ángeles que pecaron los guardó en la oscuridad. ¿Para qué? Para ese gran día. ¿Cuál es ese gran día? El día de Cristo, que Cristo regresa. El día que Cristo regresa. Para ese día. Ahí mismo el versículo 14 del mismo libro de Judas. Verso 14, que dice ahí: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos
y dejar convictos, culpables a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Cuándo? En el día. ¿Cuál es ese día? En el día postrero. ¿Y cuál es ese día postrero? En la segunda venida de Cristo. Buenos y malos se presentan delante de Cristo. Todos resucitan. Cuando escuchan la voz, todos salen del sepulcro. Y empieza el juicio. Y no después de 1000 años. Pero no, es todavía prematuro decir que no hay 1000 años. Sigamos más adelante. En otra ocasión también Jesús le dijo a los escribas, le dijo: ustedes escribas y fariseos son tan incrédulos que tanto, Mateo capítulo 2, que en un solo día serán juzgados tanto buenos y malos, serán juzgados, el juicio viene. Dice esto: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Los hombres de Nínive se van a levantar, ¿cuándo? En la resurrección, se van a levantar y al mirar a esta generación perversa, hablando de los fariseos y de los hipócritas, dice, la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Los hombres de Nínive se arrepintieron a la predicación de Jonás. Pero he aquí uno mayor que Jonás, hablando de Cristo. He aquí uno mayor que Jonás. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. He aquí uno mayor que Salomón. Y si ustedes que están allí, ustedes son perversos y malos, ustedes van a tener un serio y grave problema en el día del juicio. En ese gran día, en ese día van a ser llamados, y los habitantes de Nínive van a decir: qué tontos ellos, no pudieron aceptar al Mesías. De allá, la reina de Sabá, también ella va a decir lo mismo. Ella va a decir la misma. La reina del sur va a decir lo mismo. Ustedes también, ¿cómo es posible que no puedan aceptar a la sabiduría en todo su contenido? Increíble. De acuerdo con Judas, las palabras de Mateo son bien congruentes. Dice que en el día postrero va a ser el día del juicio. Entonces hay un día. ¿Cuál día? El día del juicio. ¿Cuál es ese día? El día postrero. ¿Y cuál es el día postrero? El que cuando Cristo viene. ¿Qué va a pasar allí? ¿Va a haber resurrección de buenos y resurrección de qué? ¿De malos? No, pastor, no, aquí estamos leyendo la palabra. Bueno, vamos a colocarle un aderezo mayor. Mateo capítulo 25, versículo 31. Mateo capítulo 25, versículo 31. Y ya voy volviendo a la normalidad, ¿sí? De predicar acá en el púlpito. Porque durante 5 meses estaba predicando sentado allí en un solo lugar estático. Me acostumbré a estar allí. Entonces ahora ya estoy cansado ya en este momento. Mateo 25, 31. Dice la palabra del Señor así: cuando el Hijo del Hombre, ¿qué cosa? Venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él. ¿Cuántas naciones? Todas las naciones. Todas las naciones serán reunidas delante de él, todas las naciones. Escucha esto: y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. ¿Eso cuándo va a pasar? Cuando venga Cristo, que se conoce como el día ¿qué? Postrero, como el día postrero. Ahora quiero que escuche esto, me estaba olvidando. Presta mucha atención. ¿Qué dice el apóstol Pedro? No se olviden ustedes que para nuestro Dios un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Nunca es día postrero. ¿Y cuál es ese día postrero? Cuando Cristo venga. Y cuando Cristo venga, dice que Él va a separar ¿qué cosa? A las ovejas de los cabritos. Y todas las naciones se van a reunir. Eso se llama el día final. Pastor, pero es que tiene que haber esto. No, espérate. Dejemos el sensacionalismo a un costado. Recuerda, no debe contradecirse ni un texto con otro, no. O la Biblia está equivocada o nosotros estamos equivocados. Sigamos. ¿Qué más dice? Versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. ¿Desde dónde? Desde la fundación del mundo.
Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Están presentes los dos grupos. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: mira, es demasiado claro, hay una conversación con los dos grupos. ¿Cuándo? Ese día. ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de esos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Presta atención a lo que dice el versículo 46. E irán estos al castigo eterno. ¿Y qué pasa? Y los justos a la vida eterna. Ese día existe una separación entre cabritos y ovejas. Ese día existe la separación. Venid benditos de mi Padre al gozo preparado, y ustedes largo de aquí, fuera. Ese mismo día. ¿Cuál día? Que dice Jesús. Por lo tanto, el primer evento que ha de ocurrir cuando Cristo venga, y al comienzo del reino eterno, ¿quiénes son las ovejas? La iglesia, aquellos que se han negado a sí mismos y han seguido al Cordero por donde Él va. ¿Escucharon la palabra del Señor? ¿Y quiénes son los cabritos? Los pecadores que rechazaron el sacrificio de Cristo en la cruz. Los que dijeron: no pasa nada, no sucede nada, ya Diosito mañana me va a tener en su gloria. Hoy que está de moda la muerte, porque se está muriendo por todo lado, la muerte se puso de moda. Y como en todo lado se está muriendo, las redes sociales están llenas de lazos negros y frases como estas: que Dios le tenga en su gloria. Que Dios le tenga en su gloria. Pero hay una noticia que no es tan agradable, y esa noticia es que cuando Cristo regrese, todos los muertos resucitan y se presentan delante de Él, y va a juzgar de acuerdo a ¿qué? A sus obras. Y los que hicieron bien van a ser premiados con la vida eterna, y los que hicieron lo malo van a ser, no puede decir premiados, castigados con la condenación eterna. Por lo tanto, esto de que Dios le tenga en su gloria es completamente falso. Por eso dice: bienaventurados aquellos que han entendido y han conocido a Cristo Jesús y se han mantenido en el camino. Aunque sea difícil, como siempre hemos dicho aquí, aunque rengo, pero aquí vengo. Vamos a avanzar, aunque sea como sea, avancemos, sigamos. Mira, ahora el gobierno dice: hay que estar a 2 metros de distancia, con tapabocas, con gel, con ese aparato de medir la temperatura, con fumigación y todo. Perfecto, no hay problema, pero sigamos, ¿qué cosa? Sigamos glorificando el nombre de nuestro Dios. Sigamos avanzando. ¿Por qué me voy a detener? No, es que me dio pereza, es que ya me acostumbré a hacer online. Ya soy online, soy ahora yo, sí. No. Mientras tengamos la oportunidad, ¿cuántos hermanos que nos están observando en diferentes partes del mundo no anhelarán estar sentados en este lugar escuchando aquí la palabra del Señor? Cómo quisiera estar allá, para estar allí en ese lugar escuchando allí. No, pero ustedes están acá. La iglesia del Señor está en su casa relajados. Quizás algunos dicen: no, yo después escucho. Mañana voy a repetir, ahí lo voy a escuchar bien, ahora voy a dormir todavía. No. Cristo viene y en ese día se levantan todos y hay un juicio y separan a los cabritos y a las ovejas. ¿Cuándo? El mismo día. No, pastor, no es así. Entonces, ¿qué te parece si nosotros leemos Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 6? Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 6.
Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice así: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Segunda de Tesalonicenses. ¿Dije primera? Ay, yo pensé que me equivoqué. Segunda de Tesalonicenses 1, 6, 10. ¿Te das cuenta? Dice que ¿cuándo va a pasar esto? A unos va a pagar con condenación y a otros va a pagar con salvación. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando Jesucristo se manifieste en su venida. ¿Y cuándo es eso? En el día postrero. Versículo 8. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cuándo va a pasar eso? Versículo 10. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Claramente existen dos grupos de resucitados en el mismo día. Segunda de Timoteo 4:1. Dejemos que la Biblia nos diga. ¿Qué tiene que ver esto con el milenio? Nos alumbre este capítulo 20. El capítulo 20 lo vamos a revisar letra por letra, pero antes de aquello vamos a tener la linterna, la lámpara de la palabra y todo el contexto de la palabra para alumbrar todo este capítulo 20. Y vas a ver que vamos a tener con claridad todo, vamos a entender a la perfección. Segunda de Timoteo 4:1-8. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, presta atención, que juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Cuándo? En su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, dice Pablo, y el tiempo de mi partida está cercano. Esta parte es excelente, ¿eh? Eso tenemos que decir todos nosotros el día de nuestra muerte. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Presta atención. ¿Cuándo? La cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. ¿Cuál es ese día? El día de la venida de Cristo Jesús. Lo hemos revisado ya. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Miramos claramente las palabras de Pablo hablando acerca del juicio y consecuentemente concuerdan con las que Jesucristo menciona en el capítulo 25 de Mateo, que vendrá a hacer juicio entre las ovejas y las cabras en ese mismo día. Por lo tanto, el primer evento que tomará lugar es, y luego allí Dios escogerá, Cristo va a escoger a todos los que van a vivir en el reino eterno. En el reino eterno. Existe aquí un reino eterno, no un reino de 1000 años. Pero dejemos que la Biblia nos hable. Primera de Pedro 4:5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado. Dice esto, está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Van a dar cuenta. ¿Quiénes son ellos? Ellos, los impíos, los que no han conocido del Señor. Creo entonces que es claro que el juicio final de todos los hombres será cuando Cristo venga. Está más claro eso. Cuando Cristo venga será el juicio final de todos los hombres. Y va a haber una sola resurrección, tanto de impíos y de los creyentes en Cristo Jesús. La Biblia lo menciona con claridad. Pero veamos algo más. Hebreos capítulo 6, versículo 1. Miremos un poco más. Dice así, Hebreos 6:1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos,
de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Mira esto, muy claro, dice estas doctrinas de la resurrección y del juicio eterno. O sea, después de la resurrección, ¿qué viene? ¿Juicio qué? Eterno. Después de la resurrección, ¿qué viene? Juicio. Cuando Cristo venga, resucitan todos, luego viene el juicio eterno y salvación eterna. No existe, hasta ahora no encontramos en ninguno de los textos, encontramos este espacio de 1000 años. No sé si usted lo puede observar. No hay espacio de 1000 años. Viene la resurrección, viene Cristo, los muertos en Cristo resucitan, los pecadores resucitan, Cristo es el juez, hay un juicio, separación de las ovejas y las cabras, viene la condenación eterna y viene la salvación eterna. Y luego de eso, ¿dónde están los 1000 años? Hasta ahora no aparece. En los textos más claros no aparece tales 1000 años. Vamos a seguir adelante. ¿Sí? En la lista que menciona aquí el escritor del libro de los Hebreos no menciona tales 1000 años. Segunda de Pedro 1:10. Segunda de Pedro 1:10 dice así: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, hablando acerca de la fidelidad, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de 1000 años. ¿Ah? En el reino de 1000 años dice acá, no, en el reino eterno. ¿De quién? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No, pero pastora, estamos hablando del reino, No, tranquilo, vamos a hablar ya mismo del reino. Pedro no ve un reino de 1000 años en su perspectiva, sino un reino eterno. La escatología que Pedro enseña de un reino eterno, más no de un reino de 1000 años. ¿Qué más va a pasar? Ahora, ya sabemos que hay resurrección, ¿cierto? Pero ¿qué va a pasar también cuando Cristo venga? Cuando Cristo venga, la muerte va a ser destruida. Eso sí lo sabemos, ¿cierto? Lean conmigo 1 Corintios 15:22. Estamos armando el esqueleto para poder entender ese capítulo 20, que es un capítulo bastante difícil y conflictivo a la vez, acerca de estos 1000 años de reinar. ¿Por qué? Porque nos dijeron a nosotros de que cuando Cristo venga, así es como el mapa profético, el mapa de la profecía se estableció. Dice que cuando se cumpla el tiempo, Israel es el reloj de Dios y hay que estar mirando a Israel. Y cuando digan paz y seguridad, entonces va a aparecer de manera inmediata todos los sucesos que van a ocurrir. Entonces, ¿qué pasa? Existe en primer lugar desaparición de seres humanos llamados cristianos evangélicos, van a ser raptados secretamente, porque Cristo viene a llevárselos solamente en un rapto secreto. Luego de eso empiezan 7 años de ¿qué? De tribulación, que ya les he enseñado también que tales 7 años no existen en la escritura, no hay en la palabra, solamente se inventaron esos 7 años, porque la semana 70, para aquellos que están mirando por primera vez de pronto este mensaje, revisen la enseñanza de la semana 70. De la semana 70, tal paréntesis es una falsedad, la Biblia lo aclara con toda claridad. Entonces, esos 7 años, supuestos 7 años de tribulación, y mientras esos 7 años de tribulación está ocurriendo acá en el planeta Tierra, ¿qué pasa en el cielo? Está 7 años de bodas del Cordero, eso es lo que menciona. Al final de los 7 años de tribulación, ¿qué ocurre? Jesucristo viene, Jesucristo regresa, y aquí existe otra resurrección. Y luego establece un reino de 1000 años. Y en los 1000 años viven, es que esto es raro, en los 1000 años ahí viven tanto los cuerpos transformados como los cuerpos no transformados. O sea, impíos y píos viven juntos durante 1000 años. Se casan y se dan en casamiento. Hay generación, se multiplican, se embarazan y hay partos y todo eso allí. Y en esos 1000 años va a haber una era dorada, la era de Acuario, como se conoce ahora. La era dorada, la era de Acuario, la paz a las naciones, etcétera, etcétera. Todo va a haber paz y tranquilidad y todo va a ser, no hay pecado, no hay nada, absolutamente nada. Y ahí está Cristo reinando por 1000 años
Y luego que los 1000 años se cumplan, Satanás es suelto y arma un relajo total aquí en el planeta Tierra, y viene la guerra del Armagedón. Y es ahí donde Jesucristo otra vez regresa. Mira, ahí hay un punto. La pregunta es la siguiente, escucha con atención esto. Mira este vacío. Cristo viene y establece un reino de 1000 años, de acuerdo al dispensacionalismo. En esos 1000 años Cristo es el rey de todo el reino, y su iglesia son los reyes y sacerdotes que van a reinar en todas las naciones. Y cuando Satanás sea suelto, la pregunta es la siguiente: ¿qué va a pasar con Cristo? ¿Qué hace Cristo cuando Satanás sea suelto? Sale y hace maldades y todo. Mira esto, lo santo con lo profano en el mismo lugar. Cristo, ¿dónde va a estar? ¿O va a tener que irse otra vez nuevamente Cristo hacia arriba hasta que Satanás haga de las suyas, en esos que es suelto por un poco de tiempo? ¿Qué va a pasar con la iglesia? ¿Dónde va a estar? Hay muchos vacíos en cuanto a este tema, y por esa razón se ha revisado el contexto de la escritura. Pero no le voy a adelantar más, sigamos adelante. 1 Corintios 15, 22. Leamos con atención. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Presta atención a esto, en su debido orden. Cuando dice serán vivificados, está hablando acerca de la resurrección. De la resurrección. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, y luego el milenio, y luego el fin. ¿Así dice? ¿Ah? ¿Te das cuenta? Mira, esto es demasiado claro. O sea, no tenemos a dónde darle vueltas. Leamos otra vez. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán resucitados, vivificados, pero cada uno en su debido orden. El primero que resucitó de entre los muertos, ¿quién fue? Cristo Jesús, el que resucitó de los muertos. Las primicias, como primicias. Y para esas primicias, cuando Cristo resucitó, dice que con Él resucitaron también varios resucitaron con Él, dando señal de que ya la muerte no tiene potestad sobre Jesucristo, sino Él tiene potestad sobre la muerte. Y luego dice, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo. ¿Cuándo? En su venida. Luego los que son de Cristo en su venida. Y después de esta resurrección, en la venida de Cristo, ¿qué va a pasar? El fin. Luego el fin, cuando entregue, presta atención a esto, cuando entregue el reino. ¿Cuál reino va a entregar si todavía no tiene ningún reino? De acuerdo al dispensacionalismo, cuando Cristo venga, recién instaura o recién implanta el reino de 1000 años. Pero dice aquí que cuando Cristo venga en su venida, dice, luego en su venida van a resucitar, ser resucitados en la venida. Y después de eso, ¿y cuándo va a pasar eso? Cuando entregue el reino al Dios y Padre. Eso quiere decir que ya Cristo tenía el reino. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Vamos a revisar este texto despacio y con pausa para que podamos entender. Vemos muy claramente en la lectura que hicimos en este momento una serie de eventos que establecen en la palabra del Señor. ¿Qué es lo que va a ocurrir? En primer lugar, ¿qué va a pasar? Tenemos la resurrección de Cristo como las primicias. Aquí tenemos la resurrección de Cristo como las primicias. En segundo lugar, vemos que los que son de Cristo son resucitados en su segunda venida, conocido como parousia también. ¿Qué significa eso? La presencia visible, no el rapto secreto. Tal rapto secreto no existe, no hay. Eso fue un invento nada más, porque no es bíblico ese rapto secreto. El arrebatamiento sí. ¿Qué va a pasar? Eso va a pasar y va a ocurrir después de la tribulación. Después de la tribulación, no de 7 años de tribulación. La Biblia habla de 3 años y medio. También lo tenemos ya en nuestro canal. Y eso pueden leer ustedes Mateo 24, 29 al 31 en casa, y 2 de Timoteo 4, 1 al 8. En tercer lugar, después de esto viene ¿qué cosa? ¿1000 años? No, después de esto viene ¿qué? El fin. Después de esto viene el fin.
¿Cuándo va a pasar eso? Cuando entregue el reino al Dios y Padre. O sea, Jesucristo viene, resucita a los muertos, separa cabras y ovejas y da condenación y salvación, y luego de eso entrega el reino al Padre eterno después de acabar con todo, y luego viene el fin. Así es como está mencionando aquí. En cuarto lugar, dice, entrega al Dios y Padre. Aquí vemos que Cristo hace entrega de un reino al Dios y Padre. Hace entrega de un reino que ya está en las manos de Cristo. Entrega el reino a su papá. No que va a reinar recién después de la resurrección, después de la venida, va a reinar. No, sino que dice que entrega el reino. En cuarto lugar, todo dominio y autoridad y potencia debe ser suprimido antes de que el reino sea entregado al Padre. Antes de entregar el reino al Padre, todo dominio, toda autoridad y todo tiene que ser suprimido. En quinto lugar, el reinado presente de la iglesia en la tierra, escucha esto, será hasta que haya puesto a sus enemigos debajo de sus pies, que es Cristo Jesús. Eso menciona en quinto lugar. Y en sexto lugar, este texto menciona que el último enemigo en ser destruido será la muerte. El último enemigo en ser destruido será la muerte, y después de eso no hay más. Después de esto el fin. ¿Y en qué momento la muerte es destruida? ¿En qué momento la muerte es destruida? A ver, ¿en qué momento la muerte es destruida? ¿Cómo? Cuando todos hayan ¿qué? Resucitado. Cuando todos hayan resucitado, la muerte es destruida. Se acabó la muerte, el poder de la muerte ha sido acabado y terminado. Vamos a revisar esto paso a paso, este texto, para que podamos entender. El apóstol Pablo en este texto no da ninguna indicación de un reino futuro a ser establecido en la tierra, para nada. Al contrario, el texto en cuestión no da lugar alguno para un reino terrenal después de la resurrección, no. Tal parece que el reino al cual se refiere Pablo, que Jesucristo tiene al momento, está presente y en vigencia existente antes de la segunda venida de Cristo. O sea, en otras palabras, Cristo está reinando ahora. Y cuando Él regrese, suprime todo y luego entrega el reino. ¿A quién? Al Dios y Padre. Y no hay un tal reino de 1000 años. Estamos mirando en los textos más claros, pero sigamos avanzando. A continuación vamos a tratar tres puntos, y el tiempo se nos acabó, pero vamos a mirar 3 puntos importantes de este versículo que leímos nosotros de 1 Corintios 15, 22. Vamos a estudiarlo paso a paso. 3 puntos importantes para entender. Primero, el reino de Cristo. Segundo, sus enemigos. Y tercero, su dominio. Estos 3 puntos lo vamos a revisar con lupa para mirar nosotros si es que ahí vamos a encontrar nosotros estos 1000 años, porque hasta ahora debe aparecerse. Recuerda que estamos hablando de la venida de Cristo, estamos hablando del día final. Aquí tiene que aparecer en el contexto de la Escritura, debe aparecer esos 1000 años, lo cual no aparece. Ya hemos leído varios textos en los cuales no se desconoce completamente este reino de 1000 años que habla Apocalipsis 20. Pero la Biblia se contradice. No se contradice, para nada se contradice. Bueno, pastor, ¿hay o no hay ese reino literal de 1000 años? No me preguntes a mí, tú y yo estamos leyendo ahorita. ¿Y hasta ahorita qué hay o no hay? No hay. Hasta ahorita no hay, lo estamos leyendo y hasta ahorita no hay. Por más que quiero buscar, no hay ese reino de 1000 años. No es que el pastor dice, no, sino que la Biblia lo está mencionando. Miremos el reino entonces ahora. ¿Es el reino de Cristo presente o es el reino de Cristo a futuro? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es el reino de Cristo al presente o es el reino de Cristo a futuro? Hasta ahorita nosotros vamos mirando que Cristo está reinando ahora, pero esa es solamente una idea. Vamos a dejar que la Escritura nos hable y nos mencione, pero antes de eso queremos dejar claro lo que dice Salmo 103 verso 19. Salmo 103 verso 19. 2 textos nada más que voy a leer porque hay muchos, pero solamente 2 como para dejar con claridad. Se nos acabó el tiempo ya.
Le dije que vamos a demorarnos unos 3 domingos, vamos a ir suave, despacio, porque la intención mía no es tratar de compartir y listo, no, sino que usted entienda bien. Jehová estableció, Salmo 103, 19, Jehová estableció en los cielos su trono, amén, y su reino, ¿qué cosa? Domina sobre todos, punto. Debemos entender nosotros, mi amado hermano, cuando hablamos del reino de Cristo o el reino de Dios, debemos entender que Dios es el Rey soberano que reina sobre todos, porque Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Daniel capítulo 4, versículo 34. Daniel 4, 34 al 36, mira lo que dice. Hablando Nabucodonosor, después de la experiencia que tuvo, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Escucha esto, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. En otras palabras, su reino es eterno. Todos los habitantes del cielo son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Él hace lo que quiera, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Aquí tenemos, por un lado, David mencionando la grandeza y la soberanía de Dios. Por otro lado, a Nabucodonosor diciendo: Dios es el Rey de reyes. Él es el que tiene el control absoluto de todo. Nabucodonosor reconoce que el reino de Dios es sempiterno. ¿Y qué significa eso de que el reino de Dios es sempiterno? En 4 puntos voy a explicarte rápidamente. Significa, en primer lugar, que Dios siempre ha poseído autoridad real sobre toda su creación. Él es el creador y Él tiene el poder sobre todo lo creado. Tiene derecho sobre todo la creación, y si la criatura no se somete a su autoridad, es automáticamente reo de castigo, porque la criatura se debe a su creador y tiene que someterse a la voluntad de su creador. Entonces Dios tiene en sus manos la autoridad para hacer que sus criaturas le obedezcan. Número 2, en segundo lugar, Dios como creador y soberano siempre ha poseído omnipotencia para mantener ese derecho. En otras palabras, tiene poder y tiene poder para ejercerlo. Y su poder es inescrutable y nadie puede contradecirlo. Por eso dice, Él hace lo que quiere en su creación. En tercer lugar, Dios siempre ha mantenido esos derechos en el cielo. Siempre. Nadie le ha quitado ese derecho. Nadie. Él sigue siendo el Rey. 4. Dios siempre ha ejercido su autoridad real a través de su providencia sobre todas las cosas. Él gobierna sobre todas las cosas. Nada ocurre fuera de su voluntad y de sus decretos. Entonces, en el sentido del reino de Dios y el reino de su Hijo Cristo, es un reino eterno, no un reino con fecha de caducidad. Nace aquí y termina acá, no, es un reino eterno. Eso deben entender, mi amado hermano, eso. Si entendemos eso, se nos va a hacer mucho más fácil comprender el resto de la escritura. Por ejemplo, se anuncia un rebrote de este virus, y ahora en nuestro país, Ecuador, pues Quito se dice que va a regresar al semáforo rojo, y Ambato creo que ya volvió al semáforo rojo ya. Entonces todo es un rebrote, y dice que en agosto eso va a ser una cacería de COVID-19 detrás de todos los habitantes de la tierra. Están anunciando todo eso. Pero déjame decirte, iglesia del Señor, voy a ya irme deteniendo porque el tiempo se nos acabó. Mira, hermano, ¿qué debe hacer la iglesia del Señor frente a esto? Escondernos no funciona. Correr tampoco. Quizás irnos a Marte o a Júpiter, o hacer un hoyo y enterrarnos.
Esa es la solución. Pero frente a esto, ¿qué hacer? Frente a eso, ¿qué hacer? Que no hay que lavarse las manos, que esto. Si ahora dice, ya dijeron que esto anda en el aire, anda por todo lado. Y por último dijeron que todo el mundo tiene que contagiarse. Y ahora, entonces, pero no te olvides, Iglesia del Señor, por eso es importante entender esto, la soberanía de Dios, el gobierno de Dios, el reino de Dios. Él tiene el control de todo. Y todo ese rebrote, si regresa el rebrote o como sea el recontra rebrote, volverá porque Dios así lo ha determinado. Porque Dios así lo ha determinado y porque Dios así lo ha permitido. Y si Dios así lo ha permitido, tendrá un propósito definido para cada uno de nosotros. Y si, pero pastor, y si es que me llegase a morir, no importa, si nos llegamos a morir, recuerda, ya sea que vivamos o ya sea que muramos, le pertenecemos a nuestro Señor. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por lo tanto, ni la muerte ni la vida nos podrán separar del amor de Dios. ¿Qué es en Cristo Jesús? El reino de Dios, el reino sempiterno. Él tiene el control absoluto de todo. El coronavirus, el rotavirus, el muertevirus, el suegravirus, lo que haya de virus. Todo lo que tenga que ver de virus que pueda venir el día de mañana, lo que pueda venir el día de mañana. ¿Sabes qué? ¿Quién tiene el control? Dios. Él es el rey, el soberano. Él tiene el control de todo, no pasa absolutamente nada. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Qué es lo que tienes que hacer tú también? ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Humillarnos delante del Señor y pedir misericordia. Padre, ten misericordia de mi casa, de mi familia, ten misericordia, pero lo que usted ha determinado se va a cumplir. El reino de Dios está en vigencia. El reino de Dios no ha caducado. El reino de Cristo está en vigencia. Cristo está reinando. Eso lo vamos a mirar, pero con la Biblia en la mano. Leamos entonces, vamos allí, vamos acá. Hechos capítulo 17, versículo 5. Hechos capítulo 17, versículo 5. Tenemos a Pablo aquí haciendo referencia a ese reino, al reino de Cristo. Estamos hablando acerca del reino, vamos a mirar eso. Este reino de Cristo, ¿es presente o es a futuro? El dispensacionalismo o el premilenialismo dice que el reino de Cristo va a ser en esos 1000 años. Ahí es donde Cristo va a reinar. Pero vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos menciona. Hechos 17:5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo, pero no hallándoles trajeron a Jasón y algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo, prestarás atención a esto, al mundo entero, también han venido hasta acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo ¿qué? Que hay otro rey. Están diciendo que hay otro rey, Jesús. Mira, ellos identificaron a Jesucristo como rey. Y Jesucristo, Él no dijo yo soy rey, no, a Él identificaron como rey, a tal punto que cuando murió, ¿qué hizo Pilato? Ordenó que colocaran en 3 idiomas, para que entiendan bien. El mundo reconoció como rey. El impío, las cabras, reconocieron como rey. Oye, déjame decirte algo, y un rey no puede ser reconocido mientras no tenga ¿qué cosa? Un reino. Imagínate, ¿el presidente de qué? El presidente tiene que tener un país para ser presidente. Un rey tiene que tener un reino. El esposo se dice que en la casa él es el rey de la casa, pero tiene que tener esposa e hijos. Ahora solamente ese rey. Esos solteros no son rey. Solteros no son rey. No son rey. No soy nada. ¿Pero qué soy? Soy princeso.
Un princeso. No, ahora hay princesos también, ¿no es cierto? Hay princesos también, dice, los princesos del reino. Es una locura, es una locura toda esta. Es una locura toda esta locura. Eso sí que ni el cura locura, porque eso de princesos, de reinas, de reyes y todo lo que se ha alborotado hoy por hoy es increíble, de verdad. Un rey debe tener un reino, y para que sea reconocido por Pilato como rey, entonces existe un reino. ¿Están conmigo? Sí, existe un reino. Y dice, hay otro rey Jesús. Hechos 19:8. Pablo, entrando a predicar en la sinagoga, ¿qué hacía? ¿Qué hacía cuando entraba Pablo a la sinagoga a predicar? Dice, y persuadía acerca del reino de Dios. Desde los comienzos podemos nosotros observar acerca del reino de Dios estableciéndose entre los seres humanos, entre los humanos. Por lo tanto, el apóstol Pedro también menciona en Hechos capítulo 2, lea conmigo Hechos capítulo 2, verso 29, en el primer discurso comienza, al inicio de la iglesia, comenzó también testificando de Cristo, y nada más y nada menos, diciendo que el Señor le había hecho Señor, le había hecho Rey, y que lo había sentado en el trono de David, conforme a la promesa que había sido hecha. Lee conmigo Hechos 2, 29 al 36. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. ¿Cuál trono? El trono de David, del reino davídico. Verso 31, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, el poder de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Versículo 34, con mucha atención. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor. En otras palabras, dijo el Padre a su Hijo, dijo Jehová a Jesucristo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor. ¿Qué es Señor? Rey, amo. Dios le ha hecho amo, Dios le ha hecho Señor, y Dios le ha hecho Cristo, Mesías, enviado. Sépase, lo que ustedes han estado ignorando. Colosenses 1. Antes de leer Colosenses, quiero mirar algo. Segunda de Samuel 7. Fue el cumplimiento a la promesa hecha a David en el Antiguo Testamento, de que su reino sería reestablecido y que lo ocuparía uno de su descendencia, el cual reinaría por siempre. Y Jesús fue hecho por Dios rey ungido. Miremos esa profecía que se cumplió en el libro de los Hechos, con Pedro mencionando, haciendo referencia. Segunda de Samuel 7:12 dice esto: y cuando tus días sean cumplidos, hablando a David, o sea, cuando ya llegues a morir y que duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, y no está hablando de Salomón, a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, de tu descendencia, y afirmaré su reino. ¿Qué cosa? Su reino, el reino davídico. Afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, templo a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y no está hablando de Salomón, porque el reino de Salomón fue dividido. ¿De quién está hablando entonces aquí? De Jesucristo. Dice esto: y será afirmada tu casa y tu reino por 1000 años.
¿Qué dice? Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Cuando Pablo escribe a la iglesia de los Colosenses, ahora sí Colosenses 1:13, y dice así, hablando Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado, ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Oye, increíble. Presenta a Cristo como rey, y ese rey tiene un reino, y ese reino está en funciones, y ese reino está funcionando. Ahora ese reino está funcionando. Hay más adelante, Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11-12. Aquí nos vamos a quedar porque el tiempo se nos acabó ya. Leamos este último texto. Primera de Tesalonicenses 2, 11-12 dice así: así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. Existe un reino al cual hemos sido llamados. Existe un reino que Cristo Jesús llegó. ¿Se acuerda que Juan el Bautista dijo: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros? ¿Hablando de quién? Hablando de Cristo. Y cuando Cristo estuvo, eso lo miraremos la próxima semana, y cuando Cristo estuvo aquí dijo: el reino de los cielos está entre vosotros. Entonces el reino de los cielos había descendido en la persona de Jesucristo como rey. Recuerda, un rey tiene que tener un reino, y un reino tiene que tener un rey. Y Cristo es el rey. En su venida, en su primera venida, Cristo estableció su reino. Él reina como rey y sigue reinando sobre su reino. Y todos nosotros somos habitantes ¿de qué? Del reino de Cristo. Nosotros somos habitantes del reino de Cristo. No está hablando, hasta ahorita encontramos un reino futuro. No encontramos un reino futuro. Pero todavía no hemos hablado de Apocalipsis. Pastor, pero yo quiero que me explique de Apocalipsis. Tranquilo, allá vamos a llegar. Y cuando lleguemos allá lo vas a ver perfectamente claro. Perfectamente claro. Bien, vamos a quedarnos allí. Vamos a quedarnos allí. Y la próxima semana continuamos. Aquí vamos a parar porque el tiempo se nos acabó. Y también para darle respiro a mi garganta. Pónganse de pie, quiero orar con ustedes.